En lo alto de los picos nevados, los aldeanos susurraban historias de un lobo gigante que merodeaba por los bosques helados. Cuando dejaron a un bebé llorando cerca de su guarida, esperaban un destino sombrío, pero lo que el lobo le hizo al bebé abandonado desafió toda creencia. El viento aullaba entre los pinos helados mientras la noche se asentaba sobre la remota aldea de Rowan's Bluff. Bajo la luz de la luna, un bebé solitario lloraba en las afueras del bosque, envuelto en nada más que una manta raída. Nadie sabía quién había dejado al bebé allí, tal vez un alma desesperada que esperaba que los elementos se llevaran una vida que no podían cuidar. Los residentes cerraban sus puertas con llave, murmurando que tal crueldad solo podía traer malos augurios. En ese mismo bosque decían que vagaba un lobo gigante. Algunos lo llamaban una leyenda, otros juraban haber vislumbrado su silueta descomunal entre las sombras. Unos pocos cazadores valientes habían regresado con historias de huellas más grandes de lo que cualquier lobo común podría hacer. Ya fuera guardián o amenaza, nadie se atrevía a enfrentarse a él. Los ancianos del clan insistían en que la naturaleza debía seguir su curso, fuera lo que fuera que eso significara para cualquier alma desafortunada que se cruzara en el camino de la bestia. Así que, cuando el lobo percibió el olor de lágrimas recién nacidas y encontró al tembloroso bebé en la línea de árboles, muchos creyeron que la tragedia era segura. Sus ojos, de un dorado penetrante, reflejaban la luz de las estrellas mientras bajaba el hocico hacia la pequeña forma. El bebé daba patadas débiles. Sus gritos resonaban en el aire frío, completamente indefenso ante las enormes fauces del lobo. Si un viajero se hubiera topado con esta escena, podría haberse dado la vuelta, anticipando un final espantoso, pero lo que sucedió a continuación se convirtió en la comidilla de Rowan's Bluff durante generaciones. En lugar de mostrar los colmillos, el lobo empujó la manta del bebé con una sorprendente delicadeza. Los llantos del bebé se convirtieron en suaves quejidos, como si sintiera el cauteloso acercamiento del lobo. Agachándose, el lobo gigante olfateó al pequeño bulto, respirando calor sobre las mejillas heladas del niño. Allí, bajo las ramas iluminadas por la luna, se produjo un encuentro de lo más inverosímil. Un lobo monstruoso, del que se rumoreaba que era un depredador temible, mostraba una compasión vacilante hacia una vida humana desechada. Nadie presenció el momento con sus propios ojos, pero la historia se difundió en susurros. Al amanecer, el bebé y el lobo habían desaparecido del lugar, dejando solo huellas que contaban una historia asombrosa. Durante los días siguientes, los aldeanos encontraron débiles indicios de la existencia del bebé, pero ningún signo de daño. En cambio, susurraban que una bestia que antes se consideraba aterradora había hecho lo impensable, acoger a un niño bajo su ala salvaje. Pocos sabían que ese era solo el comienzo de un vínculo que sacudiría todas sus creencias sobre el hombre, la bestia y la delgada línea que separa la piedad de la ferocidad. En lo profundo del gélido corazón del bosque, el lobo gigante cargaba al niño, envuelto en la fina manta, sostenido suavemente en sus poderosas mandíbulas. La nieve crujía bajo cada amplia huella de sus patas. Un silencio iluminado por la luna envolvía el bosque, como si la propia naturaleza se detuviera para presenciar la curiosa elección de la criatura. En lugar de dejar al niño a su suerte, el lobo se adentró en su dominio. En un hueco bajo un pino caído, el lobo había hecho su guarida, un espacio grande y protegido forrado de musgo suave y pieles viejas de inviernos pasados. Allí dejó al bebé con cuidado. El niño se retorció y dejó escapar un llanto débil, con los ojos apretados contra el frío cortante. El lobo se quedó quieto, con las orejas erguidas y la respiración visible en el aire helado. El quejumbroso llanto del bebé sacudió algo dentro del lobo que ningún humano podría esperar. Un instinto primario y protector que trascendía los límites de depredador y presa. Cuando los llantos del bebé se convirtieron en un suave hipo, el lobo se acurrucó a su alrededor, con su enorme cuerpo irradiando calor. Su denso pelaje protegió al niño de los peores estragos de la noche.
Cualquier observador habría considerado imposible la visión, una bestia colosal, que se rumoreaba que infundía miedo incluso en los cazadores más valientes, ahora actuando como guardián de una frágil vida humana. Si el bebé percibía la paradoja, no protestaba. Solo emitía un arrullo ocasional de consuelo cuando la gruesa cola del lobo rozaba la manta. Amanecía, revelando tenues cintas de rosa y oro en el cielo. El lobo se movió, apartando con los párpados los últimos rastros de sueño. El niño, asombrosamente vivo, dormitaba en la curva del enorme flanco de la bestia. Afuera, el bosque despertaba con el susurro de las agujas de pino y los lejanos cantos de los pájaros. En circunstancias normales, el lobo habría salido a cazar al amanecer. Sin embargo, ahora se demoraba, reacio a dejar sola a la indefensa criatura. Los ruidos de su estómago le recordaron que no podía ignorar el hambre por más tiempo. Finalmente, se levantó y empujó con cuidado al bebé hacia un nido improvisado de musgo. El niño gimió, agitando sus pequeños brazos. El lobo respondió con un gruñido bajo, no de agresión sino de tranquilidad. Luego, preparándose, salió trotando de la guarida, con el hocico levantado para oler el rastro de una presa. Tendría que cazar rápidamente y regresar. En el borde del bosque, no lejos de la guarida, encontró el rastro de un conejo solitario. Lo persiguió con rapidez y en silencio. Normalmente, esto era rutina, una persecución rápida que terminaba con un salto, pero hoy seguía siendo muy consciente del niño que esperaba en su guarida. Cada paso era urgente. A asegurarse una comida no era solo saciar su propio hambre, sino garantizar la fuerza para proteger al bebé. Mientras tanto, en Rowan's Bluff, los aldeanos se agitaban con sus propias ansiedades. Los rumores sobre el bebé abandonado se habían extendido entre ellos. Una madre marginada, un secreto que el padre quería ocultar. Nadie admitía la paternidad, pero pocos se atrevían a buscar en el bosque por miedo a encontrarse con el monstruoso lobo. Algunos afirmaban haber visto enormes huellas de patas cerca de la línea de árboles, lo que aumentaba la sensación de pavor. Se decían unos a otros, en voz baja, que la criatura parecida a un perro probablemente ya se habría devorado al pobre niño. Solo unos pocos cuestionaron la suposición popular. Quizás alguien en el pueblo aún tenía una semilla de fe en los misterios de la naturaleza. Pero sin pistas claras, el destino del bebé seguía siendo una historia sombría susurrada detrás de las persianas cerradas. En cuanto a la guarida del lobo, ni un alma se atrevía a acercarse. En aquel hueco oculto, el lobo gigante regresó pronto con su presa, la cantidad de alimento suficiente para él. Saciado, se acurrucó una vez más protectora y cariñosamente alrededor del niño. En los días siguientes, surgió un patrón. El lobo se marchaba brevemente a cazar y luego volvía corriendo a la guarida con todos los instintos en alerta por el peligro. Cada vez encontraba al bebé a salvo, golpeando torpemente la manta o gorjeando para llamar la atención. Era un equilibrio frágil. Las necesidades del bebé iban más allá del calor. Sin leche adecuada o cuidados humanos, la supervivencia no estaba garantizada. El lobo, que carecía de la capacidad de amamantar de una madre, solo ofrecía calor y consuelo. Sin embargo, de alguna manera, el niño se aferraba a la vida, alimentado por la inmaterial misericordia del bosque. Quizás cada día que pasaba era un pequeño milagro. Los llantos del niño hacían menos eco de desesperación y más de una extraña satisfacción en presencia del lobo. Sin que ellos lo supieran, la curiosidad de la aldea se intensificó. Circulaban susurros, avistamientos de enormes huellas cerca de un barranco, llantos débiles al amanecer. ¿Cómo podía seguir vivo el bebé? Si es así, ¿dónde se escondía? ¿Y la bestia realmente estaba jugando a ser guardiana en lugar de asesina? Nadie tenía respuestas. En el silencio de las ramas de los pinos, el lobo gigante y el niño abandonado continuaron forjando un vínculo que ningún ojo mortal habría considerado posible. Sin embargo, el destino tejió sus hilos con cada amanecer que pasaba, preparando un giro de los acontecimientos que pronto dejaría a todos en Rowan's Bluff. De hecho, a cualquiera que escuchara la historia,
en total incredulidad. A medida que pasaban los días, el bebé crecía sin parar bajo la atenta mirada del lobo, un milagro en el que parecía conspirar el propio bosque. Para el lobo, la rutina era sencilla pero exigente. Cazar brevemente al amanecer, regresar rápidamente a la guarida, protegerse de cualquier depredador al acecho y acurrucar su enorme cuerpo alrededor del bebé para calentarlo. Sus instintos le decían que esto no era natural. Los lobos no adoptaban crías humanas. Sin embargo, una atracción más profunda, una compasión tácita, lo llevó a continuar. Cada vez que el bebé lloraba, el lobo respondía con gruñidos bajos y reconfortantes, acariciando los pequeños puños del niño con un suave hocico. Cada vez que el llanto del niño se convertía en un suave arrullo, se fortalecía el extraño vínculo entre ellos, y aunque las comidas del lobo eran escasas, conejos, ocasionalmente un pequeño ciervo, nunca se alejaba por mucho tiempo, como si estuviera atado por un sentido del deber que superaba el hambre. Muy abajo, en Rowan's Bluff, un grupo de aldeanos se reunió cerca de la taberna local para intercambiar los últimos rumores. Una mujer frágil llamada Agnes afirmó haber oído un llanto débil que resonaba entre los pinos al amanecer. Un leñador insistió en que había encontrado huellas más grandes que las de cualquier lobo que hubiera visto, que conducían hacia una zona abandonada del bosque. El miedo se mezclaba con la curiosidad. ¿Podría el bebé haber sobrevivido tanto tiempo? Algunos lo dudaban, diciendo que una bestia salvaje no perdonaría a un bebé indefenso. Pero unos pocos, en voz baja, se aventuraron a sugerir que tal vez la naturaleza estaba tejiendo una historia más extraña de lo que podían imaginar. En rincones silenciosos, recordaban las viejas leyendas de Rowan's Bluff, historias de criaturas salvajes que mostraban piedad, guardianes improbables que actuaban a instancias del bosque. Aunque la superstición se había desvanecido a lo largo de generaciones, una chispa de asombro persistía en los mitos susurrados. Sin embargo, la mayoría se burlaba de la idea, insistiendo en que cualquier niño abandonado a los elementos y un lobo gigante no podían estar vivos. Mientras tanto, en lo profundo de los imponentes pinos, el niño abandonado se hacía más fuerte. Esos primeros días de peligro se alargaron hasta una semana, y luego más. Los llantos del bebé se hicieron más fuertes, como si descubriera nuevos pulmones, y a veces despertaban al lobo de su sueño. La bestia le daba un codazo en la mejilla al niño, mostrando unos colmillos impresionantes en una sonrisa casi burlona, aunque ningún humano presenció esas muestras de ternura. El lobo incluso empezó a dejar restos de sus presas cerca. Sin la ayuda de un cuidador humano, el niño no podía comer sólidos, pero el lobo se guiaba por el instinto. Le proporcionaba la escasa comida que podía, por si le ayudaba. Por la noche, la guarida brillaba tenuemente con la luz de la luna, filtrándose a través de los huecos del pino caído. El lobo observaba al niño dormido, lamiéndole de vez en cuando la frente como si acicalara a un cachorro. El suave pelo del bebé contrastaba con el áspero pelaje del lobo, pero ninguno de los dos parecía alarmado por la diferencia. En cambio, entre ellos creció un entendimiento tácito, una alianza moldeada por la supervivencia y sellada por la compasión que eclipsaba sus diferencias de especie. En una noche especialmente fría, el lobo regresó de una infructuosa cacería y encontró una pequeña forma que se arrastraba, hacia la entrada de la guarida. El decidido retorcimiento del bebé conmovió al lobo con un estallido de protección. Una imagen fugaz de la facilidad con la que el niño podía deslizarse en la nieve y desaparecer lo hizo correr hacia adelante para bloquear la salida con su cuerpo. El niño arañaba el denso flanco del lobo, riendo con un chillido de deleite, como si simplemente estuvieran jugando. Una vez más, el lobo se maravilló de la resistencia del niño en esas condiciones de congelación. Aún así, el lobo sintió que la misericordia de la naturaleza tenía un límite. Reconoció que el hambre del bebé se estaba intensificando, que las necesidades del niño superaban lo que los restos y el calor corporal podían proporcionar. Una corriente subterránea de inquietud tiró de sus instintos.
Tal vez debería aventurarse más allá de su territorio habitual en busca de algo que realmente pudiera alimentar al bebé. Pero las zonas más profundas del bosque entrañaban más peligros. Lobos rivales, grietas ocultas, miradas indiscretas de los cazadores. Como si se hiciera eco de su inquietud, el niño empezó a quejarse con más frecuencia, un llanto lastimero que ya no se calmaba con el mero calor. El bebé necesitaba alimento más allá de la capacidad del lobo para proporcionárselo. El corazón de la bestia se apretó con una sensación extrañamente parecida a la desesperación. Un atardecer, mientras el bebé dormitaba inquieto contra su pelaje, el lobo merodeaba fuera de la guarida, levantando el hocico para oler el viento. Débiles aromas de civilización flotaban en dirección a Rowan's Bluff, un grupo de humanos que en su día supusieron una amenaza para él. ¿Podrían ahora ser la clave para la supervivencia del bebé? La ansiedad carcomía al lobo. El instinto le decía que los humanos eran impredecibles, a menudo hostiles. Sin embargo, el niño a su cuidado era uno de ellos. Para que el bebé viviera de verdad, el lobo podría tener que acercarse a la aldea que siempre había evitado. Con cada hora que pasaba, su determinación crecía. Incluso una criatura de la naturaleza entendía que algunas batallas no se podían ganar en solitario. Así, bajo un cielo estrellado, el lobo gigante puso rumbo a su destino, con el bebé acunado contra él. El bosque se abrió a regañadientes ante ellos, con las ramas crujiendo en señal de desaprobación. Y así comenzó un viaje que ni el hombre ni la bestia podrían haber previsto. Un lobo monstruoso que se dirigía a un pueblo que lo temía y ridiculizaba, llevando a un niño humano cuya vida dependía de una alianza imposible. Y en el momento en que llegaran, Rowan's Bluff y toda la región se tambalearían por el acto insondable del lobo. Era casi medianoche cuando el lobo vislumbró por fin el brillo lejano de las linternas que marcaban Rowan's Bluff. La nieve le espolvoreaba el pelaje mientras se acercaba, con todos los instintos en alerta máxima. Llevaba al bebé envuelto en la manta raída, pero ahora el niño lloraba con un tono más débil, y cada llanto sacudía la compostura del lobo. Sabía que esta era su apuesta, o encontraba ayuda aquí, o veía cómo el bebé se desvanecía de hambre. De la oscuridad surgieron hileras de pequeñas casas de madera con el humo saliendo de las chimeneas. El viento traía voces débiles, un recordatorio de que los humanos rara vez dormían temprano, al menos no todos. Para un lobo criado en aislamiento, el pueblo le resultaba abrumador, lleno de olores desconocidos y peligros potenciales. Eligió el borde del asentamiento, un grupo de cabañas modestas cerca de un arroyo helado. El hedor rancio del ganado le irritó las fosas nasales y el lobo aplastó las orejas, con la tensión haciendo crujir sus músculos. Había llegado hasta allí, ya no había vuelta atrás. El llanto del niño se debilitó aún más, lo que incitó al lobo a actuar. Buscando cualquier señal de una puerta abierta, una luz, una presencia humana que pudiera responder amablemente, se deslizó entre las cabañas, con las patas silenciosas sobre el suelo nevado. Detrás de una de las cabañas, una puerta de granero desvencijada estaba entreabierta. La luz de un farolillo en el interior parpadeaba sobre el suelo cubierto de heno. El lobo se detuvo, agitando las orejas ante el murmullo de voces. 2 personas, por el sonido. Un macho y una hembra, hablando en voz baja. Se acercó con cuidado, mirando a través del hueco. Una joven pareja estaba allí, cuidando de un par de cabras. Parecían bastante inofensivos, sin señales de armas. Armándose de valor, el lobo abrió la puerta unos centímetros, dejando que el llanto del bebé se escuchara en el granero. El efecto fue inmediato. La pareja se quedó paralizada, sobresaltada, con la luz de la linterna bailando en sus rostros ansiosos. El hombre agarró una pequeña horca, la mujer jadeaba. Entonces vieron el origen del llanto, la niña, acunada en las fauces de un lobo increíblemente grande. Sus ojos se abrieron de par en par y la voz se le atragantó. El lobo dejó al bebé suavemente sobre un montón de heno, retrocediendo para no mostrar agresividad. Bajó medio el cuerpo, con las orejas hacia abajo y la cola metida,
en una postura de sumisión que ningún aldeano había visto nunca en una criatura así. Aún así, el hombre temblaba, con la horca en la mano. La mujer avanzó lentamente a pesar del miedo que se leía en el rostro, y la curiosidad o el instinto maternal se impusieron a la precaución. Se agachó, ahogando un grito al notar lo desnutrido que parecía el niño. Mejillas hundidas, extremidades temblorosas. El bebé dejó escapar un llanto débil, agitando los brazos en busca de calor. La conmoción la recorrió. Lanzó una mirada desconcertada al lobo, que permanecía inmóvil con el corazón palpitante. «Por los dioses», susurró mientras recogía al frágil bebé en sus brazos. Su marido estaba detrás de ella, con el rostro pálido como la luz de la luna. El lobo permaneció inmóvil, con el pecho agitado, resistiéndose a la tentación de salir disparado. Cada fibra de su ser gritaba que los humanos eran una amenaza, pero el bebé los necesitaba. Rezó en silencio para que mostraran piedad. Pasó un largo momento. Entonces la mujer se volvió lentamente, haciendo señas a su marido. «Está tan fría», murmuró con la voz temblorosa. «Tenemos que meterla dentro, vestirla, alimentarla. Mi amor, no aguantará si nos retrasamos». El hombre vaciló con la mirada saltando entre su esposa, el bebé y el lobo, pero los débiles llantos del niño finalmente hicieron añicos su miedo. Dejó la horca a un lado. «Está bien», pero el lobo se quedó callado, inseguro de cómo terminar la frase. La mujer envolvió cuidadosamente al bebé en su chal y luego miró al lobo con una mezcla de asombro y miedo. «No podemos hacerle daño si él nos trajo al bebé. No tiene sentido». Con un tembloroso asentimiento, el hombre les indicó la puerta interior del granero que conducía a su casa. «Llevaremos a la niña adentro, la calentaremos. El lobo, no lo sé». El lobo, intuyendo una oportunidad, dio un paso adelante, pero el hombre se estremeció y levantó una mano para que se detuviera. El lobo se quedó inmóvil, emitiendo un gemido bajo. El llanto de la bebé se intensificó, un lastimoso aullido que resonó en las paredes del granero. Los ojos de la mujer se suavizaron con compasión. «Deja que vea que estamos ayudando», dijo suavemente. Se volvió hacia el lobo, sosteniendo al bebé con delicadeza. «Nos ocuparemos de ella, lo prometo». Su voz temblaba, pero su sinceridad resonaba. El lobo parpadeó con el hocico temblando. Lentamente retrocedió, deslizándose a través de la puerta del granero hacia la oscuridad nevada. Un torbellino de emociones contradictorias se agitaba dentro de él. Alivio, pérdida, temor y esperanza, todo a la vez. Quería seguir, para garantizar la seguridad del bebé, pero el instinto le insistía en permanecer oculto, ya que su presencia podría provocar miedo o violencia. Así que, desde las sombras fuera de la cabaña, observó a la pareja llevar al bebé al interior. A través de una pequeña ventana, brillaba la luz de una linterna. Los llantos del niño se convirtieron en gemidos apagados, reemplazados por las voces urgentes de la pareja. El lobo exhaló un respiro tembloroso, dejando que su mirada se desviara hacia el cielo nocturno. Había hecho todo lo que podía. Que el bebé viviera o pereciera ahora estaba en manos humanas. En Rowan's Bluff pronto correrían los rumores. Un lobo gigante que entregaba un niño a una joven pareja. Algunos lo tacharían de milagro, otros de truco. Pero para el lobo era el único camino que le quedaba. Se escabulló en la oscuridad del bosque, con el corazón oprimido por la incertidumbre, pero animado por la tenue esperanza de que la niña a la que había protegido pudiera tener por fin una oportunidad de vivir. Llegó la mañana con una nevada que cubrió Rowan's Bluff. La pareja que había acogido a la bebé abandonada apenas durmió, cuidándola durante toda la noche. Le dieron de comer leche de cabra calentada en el hogar y la envolvieron en mantas de repuesto. A pesar de la frágil condición de la niña, vieron una feroz voluntad de vivir en sus pequeños puños, puños que se agitaban cada vez que tenía hambre o sentía frío. La mujer, Marta, no podía dejar de maravillarse ante la supervivencia de la niña. Un bebé abandonado en el bosque durante días y sin congelaciones. Es como si algo la protegiera.
Su marido, Jorem, asintió con gesto sombrío. Ambos sabemos qué era ese algo, o quién. Compartieron una mirada de miedo y asombro mezclados, recordando al lobo gigante que les había entregado suavemente al bebé. Incluso recordar el enorme tamaño de la bestia provocaba un escalofrío, pero el hecho seguía siendo que, de no ser por esa improbable intervención, el bebé habría muerto. Con el niño dormitando tranquilamente junto a su modesta chimenea, la pareja salió. La luz del sol brillaba sobre las nuevas acumulaciones de nieve. Los aldeanos sacaban la pala para limpiar los caminos o ir a buscar agua. Jorem miró a Marta a los ojos y tragó saliva. Se correrá la voz en cuanto la gente se entere de que han encontrado a un bebé vivo en nuestra casa. Marta se llevó una mano al chal. Deberíamos ir a ver al anciano o a la comadrona. El niño necesita más de lo que podemos ofrecerle. Pero debemos tener cuidado al mencionar al lobo. La gente podría asustarse. De hecho, la mera mención de un lobo gigante en las afueras había sembrado el miedo durante años. Muchos susurraban que era un demonio o un espíritu maldito. Otros creían que era un depredador alfa que había que matar. Marta se estremeció ante la idea. Si les decían a los aldeanos que el lobo había traído al bebé, algunos podrían considerarlo un presagio oscuro, mientras que otros podrían verlo como un milagro. El resultado era impredecible. Antes del mediodía, la pareja tomó una decisión. Buscarían discretamente a la partera del pueblo para conseguir suministros, medicinas, ropa de bebé, alimentos más seguros que la leche de cabra. Dirían que el niño fue encontrado fuera de su granero, omitiendo cómo llegó. Dejarían que la partera pensara que fue simple suerte. Tal vez una vez que el bebé estuviera bien, podrían decidir si revelar el papel del lobo. Así que Marta se aventuró en el corazón de Rowan's Bluff, envolviendo cuidadosamente al niño en sus brazos. Las calles estaban llenas de chismes. La gente se detenía a mirar mientras pasaba, notando la pequeña figura acurrucada contra su pecho. Algunos murmuraban con los ojos muy abiertos. ¿No habían oído todos que un bebé fue abandonado hace días? ¿Cómo podía ser? Se apresuró a ir a la cabaña de la comadrona, ignorando las exclamaciones y las preguntas apresuradas. Dentro, la comadrona, una mujer mayor de ojos agudos llamada Sira, escuchaba con gran atención. «¿Dices que la encontraron junto a tu granero?», repitió mientras clasificaba las hierbas y fruncía el ceño. Tenía frío y hambre, pero aún respiraba. «Eso es una bendición». Marta tragó saliva. «Sí, la mantuvimos caliente y le dimos leche de cabra. Necesita algo mejor». Sira asintió enérgicamente. «Lo hicisteis bien. Veamos si podemos encontrar una nodriza o al menos una fórmula más segura». Examinó las extremidades del bebé, sin notar congelaciones ni lesiones importantes, solo desnutrición leve. Es extraño. Los bebés rara vez sobreviven una noche con este tiempo, y mucho menos varios días. La madre debe ser joven o estar desesperada para abandonarla así. Las mejillas de Marta se sonrojaron, pero mantuvo la verdad a medias, dejando que Sira asumiera que el niño simplemente había sido abandonado cerca de su granero. Una vez que Sira empaquetó un pequeño bulto con suministros para bebés, pañales de telas, un poco de leche en polvo, Marta le dio las gracias efusivamente y huyó de vuelta a casa. Afuera, los curiosos se acercaban con preguntas, pero Marta las desviaba diciendo solo que tenía que cuidar a un expósito. La sospecha brillaba en algunos ojos. ¿Por qué ellos, de entre todas las personas, descubrieron a un bebé? Sin embargo, nadie se atrevía a desafiarla a plena luz del día sin razón. Mientras tanto, justo más allá de los límites del pueblo, el lobo gigante se demoraba al abrigo de los espesos pinos. Había estado allí al amanecer, olfateando el viento en busca de cualquier señal de la bebé. Aunque no pudo verla, el leve rastro de su aroma le aseguró que aún estaba viva. Cada hora que pasaba ponía a prueba su paciencia. Sus instintos le instaban a ir a comprobarlo. Sin embargo, sabía que no debía adentrarse en campo abierto. Cualquier aldeano que lo viera podría dispararle en el acto. De vez en cuando, vislumbraba figuras distantes que se ocupaban de sus quehaceres,
pero ninguna se acercaba a su punto de observación. Así que simplemente esperaba, atento al peligro. Si la niña se enfrentaba a algún peligro, juró que intervendría, pasara lo que pasara. El vínculo que había forjado con la niña trascendía la lógica. No era madre ni cuidadora por naturaleza, pero algo en su enorme corazón se negaba a dejar que su destino siguiera siendo desconocido. Al anochecer, Marta regresó con la niña, los brazos cargados de provisiones frescas. Dentro de su casa granero, alimentaron a la bebé con una mezcla más segura, y sus corazones saltaron de alegría cuando su color se iluminó. Cerca de allí la puerta del granero traqueteaba con el viento, y un pensamiento inquietante se apoderó de ambos. Si el lobo viniera ahora, ¿le dejaríamos ver que está a salvo o cerraríamos la puerta por miedo? Pero el lobo no apareció esa noche. Se quedó en las afueras con el hambre royéndole el estómago y la determinación eclipsando sus necesidades. Por ahora, el bebé estaba caliente, alimentado, vivo, su misión silenciosa cumplida. Si los aldeanos aceptaron este milagro o lo condenaron como un presagio, estaba fuera de su control. Todo lo que sabía era que al salvar al niño, también había cambiado su propio destino. Así que, en el silencio de la noche, merodeó por el perímetro exterior, con la mirada fija en el parpadeo de las linternas del granero de Marta. Su aliento se arremolinaba en nubes heladas, el corazón se le hinchaba de alivio. El niño al que había rescatado ahora tenía la oportunidad de prosperar entre los humanos. Poco sospechaba el lobo que el destino estaba lejos de haber terminado con ellos, o que esta tenue alianza pronto se enfrentaría a pruebas que ni el hombre ni la bestia podían prever. A los pocos días, Rowan's Bluff se llenó de rumores sobre el niño abandonado. Marta y Jorem hicieron todo lo posible por mantener un velo de secreto, alegando únicamente que habían descubierto al niño cerca de su granero. Sin embargo, los rumores se propagaron rápidamente entre la multitud de la taberna y los puestos del mercado. Algunos miraban de reojo a la pareja, murmurando que un niño solo no podría haber sobrevivido a un frío tan brutal sin ayuda. Otros se atrevieron a expresar una teoría más descabellada: el lobo gigante. ¿Había llevado de alguna manera al bebé hasta allí? ¿Era eso siquiera posible? Mientras tanto, en el silencio del bosque, el lobo mantenía su vigilia silenciosa. Cada amanecer se arrastraba hasta el borde de los pinos, observando el granero desde la distancia. A través de las grietas de la madera o de una puerta entreabierta, podía vislumbrar un destello de movimiento, un brazo diminuto o un breve llanto. Cuando resonó el llanto del bebé, sus orejas se aguzaron con preocupación, pero poco a poco, esos llantos se volvieron menos frenéticos, como si el calor y la alimentación estuvieran apaciguando la desesperación de la niña. Aliviaba la tensión del lobo, sabiendo que la niña a la que una vez protegió estaba prosperando. En una noche gélida, la pareja se sentó alrededor de su sencilla mesa de madera. La bebé dormitaba plácidamente en una cuna improvisada junto al fuego, con las mejillas más sonrosadas que antes. Jorem se frotó las sienes y, dirigiéndose a su esposa en voz baja, dijo: «No podemos ocultarlo para siempre. Se está corriendo la voz de que estamos cuidando a una niña que no debería haber sobrevivido. La gente quiere respuestas». Marta acunaba una taza caliente, con la mirada fija en el bebé dormido. «Me preocupan los rumores. Si se dan cuenta de que el lobo la ayudó», tragó saliva, recordando el viejo prejuicio de que un lobo era una maldición, especialmente uno gigante que, según los rumores, rondaba los bosques. Muchos en Rowan's Bluff creían que había que cazarlo. Podrían verlo como un presagio de oscuridad en lugar de un milagro. Jorem asintió preocupado. O algunos podrían querer encontrar al lobo para explotar su naturaleza inusual. No podemos predecir cómo reaccionarán. En ese momento, la niña se agitó. Un suave gemido hizo que Marta se moviera. Levantó al bebé y la meció suavemente. Al ver la expresión de satisfacción de la niña, Marta sintió una oleada de protección, tanto por la niña como, inesperadamente, por el lobo que la salvó. «Se lo debemos», murmuró. «Arriesgó su vida para traerla aquí».
No dejaré que la ignorancia o el miedo condenen a esa criatura a sufrir daños. Jorem exhaló, con los hombros caídos bajo el peso de todo. Quizá deberíamos hablar con la anciana, compartir la verdad a medias, lo suficiente para que entiendan que le debemos algo al lobo. Si la aldea se une en el miedo, perderemos el control de la narrativa. Cuando llegó la mañana, reunieron su valor y buscaron a la anciana Mira, una figura respetada en Rowan's Bluff. Su modesta cabaña colindaba con un arroyo helado, y ella los saludó con un gesto solemne, como si intuyera la gravedad de su cometido. Marta mecía al bebé en sus brazos mientras Jorem hablaba, con voz baja. «Anciana, ya conoce a la niña que encontramos. Necesitamos consejo. Los aldeanos sospechan algo antinatural. La verdad es que nos la trajo por la noche una criatura que se creía monstruosa. Sin embargo, actuó con piedad». La mirada astuta de la anciana Mira se posó en el bebé, que gorjeaba suavemente. «¿Está diciendo que fue el lobo? ¿La misma bestia gigante que se rumorea que acecha nuestras colinas?» Su voz no contenía burla, solo una cautelosa sorpresa. Marta tragó saliva. «Sí, nunca lo vimos con claridad, pero vislumbré una silueta enorme y oí un gemido bajo. Él la dejó en nuestro granero. No hay otra forma de que pudiera haber sobrevivido». Los rasgos curtidos de Mira se suavizaron. Las leyendas hablan de lobos que muestran compasión, pero rara vez hacia los humanos. Si esto es así, tal vez sea una señal de un cambio mayor, o una advertencia. En cualquier caso, debemos actuar con cautela. La voz de Jorem tembló. «Tememos que si la verdad se difunde, algunos se unan para matar al lobo, llamándolo demonio o algo peor. Pero le debemos la vida de la niña». La anciana asintió lentamente, golpeando el suelo con su bastón. «Seremos discretas, pero la presencia de la niña no puede ocultarse para siempre. Si crece sana, las preguntas aumentarán». Miró fijamente a Marta. «Por ahora, críenla con amor. Dejen que los rumores no se confirmen. Con el tiempo, la verdad puede encontrar un público más comprensivo». Al salir de la cabaña de Mira, sintieron un cierto alivio. Sin embargo, persistía una tensión subyacente. Este acto de equilibrio con el secreto no podía durar indefinidamente. Aunque se aseguraban de que estaban protegiendo al lobo, sabían que un solo desliz podría desatar el frenesí entre los aldeanos, que malinterpretaban rápidamente lo extraño. Los días se convirtieron en semanas. La bebé, a la que llamaron Adeline, ganó peso y encontró un lugar en sus corazones. Mientras tanto, la silenciosa vigilancia del lobo continuaba. Jorem vislumbraba ocasionalmente ojos dorados entre los pinos al anochecer, un centinela vigilante que se aseguraba de que Adeline permaneciera a salvo. Una vez, incluso se aventuró a saludar en silencio a esa silueta. El lobo simplemente parpadeó y desapareció entre las ramas, pero el destino no les permitiría vivir para siempre en esta precaria calma. Las fuerzas bullían en el fondo, cazadores que susurraban sobre un lobo monstruoso que dejaba huellas enormes cerca del pueblo, habitantes inquietos que se preguntaban por la improbable supervivencia del bebé y leves grietas en el secreto que amenazaban con abrirse de par en par. Y cuando la tormenta finalmente estalló, la presencia de Adeline y el vínculo sobrenatural del lobo con ella se mostrarían de forma impactante, empujando a Rowan's Bluff a enfrentarse a la cruda verdad de quién era realmente monstruoso y quién era el guardián del milagro más frágil de la vida. A medida que el invierno se intensificaba, la rutina se volvió casi serena. Marta y Jorem mimaban a la pequeña Adeline. El lobo mantenía su vigilia silenciosa y los aldeanos, en su mayoría, mantenían las distancias. Sin embargo, bajo esa calma, las fuerzas se agitaban. Un trío de cazadores, envalentonados por los rumores de huellas gigantescas, conspiró para rastrear y matar a la bestia. Después de todo, un lobo de tal tamaño asustaba a la caza local, y el miedo que se extendía por Rowan's Bluff quería un chivo expiatorio. Una noche, los cazadores se reunieron en la taberna del pueblo y las palabras se mezclaron con el crepitar de la chimenea. Eran hombres experimentados,
tiradores de élite que habían abatido osos y jabalíes. La conversación entre ellos era sombría. ¿Cómo había que matar al lobo antes de que causara estragos? Un hombre insistía en que era solo cuestión de tiempo que la bestia se volviera feroz. Otro afirmaba que habían encontrado rastros de sangre cerca de las crestas de los pinos, evidencia de una gran matanza. Cada declaración acalorada los incitaba a una acción decisiva. Mientras tanto, Marta sintió la tensión en el aire, aunque nadie se lo dijo directamente. Ella y Jorem trataron de mantenerse al margen, centrándose en Adeline. La niña, que ahora tenía unos meses, tenía las mejillas sonrosadas y unos ojos brillantes y curiosos. Su risa resonaba en la pequeña casa granero, calentándolos en el frío glacial. Jorem vislumbraba de vez en cuando la silueta del lobo gigante al anochecer, un destello de movimiento entre las sombras. En esas noches, agradecía en silencio a la criatura por no apartarse nunca de su vigilancia protectora. Pero la ola de sospechas creció entre los aldeanos. Los cazadores oyeron susurros de que un bebé abandonado estaba prosperando de alguna manera. Se rumoreaba que había sido salvado por algo antinatural. Conectaron los puntos a su manera sesgada. Si el lobo había intervenido, tal vez estaba alterando el orden natural. Una bestia entrometiéndose en los asuntos humanos. Eso solo era motivo de alarma, decidieron. Una tarde, mientras Marta estaba fuera recogiendo agua en el arroyo, oyó a los cazadores en una acalorada conversación. Aunque hablaban en voz baja, captó fragmentos de frases como seguirle al amanecer, poner trampas y recompensas. Su corazón se aceleró alarmado. Se dio cuenta de que tenían la intención de cazar al lobo con una eficacia despiadada. Agarrando su cubo, regresó corriendo para contárselo a Jorem. «Tenemos que avisarle», susurró, con el rostro pálido. «Al lobo, seguro que lo matarán». Jorem parecía indeciso, con una expresión en la que se enfrentaban el miedo y la lealtad. «Pero, ¿cómo avisamos a un animal salvaje?», preguntó en voz baja, mientras observaba el granero donde dormía Adeline. «Nunca se acerca lo suficiente como para que podamos hablar con él, y si registramos el bosque, corremos el riesgo de llevar a los cazadores directamente hasta él». Marta se abrazó a sí misma, mirando a la niña dormida. «Ella le debe la vida. Nosotros también», exhaló temblorosa. «Quizá podamos enfrentarnos a los cazadores, persuadirlos para que esperen». Esa noche, Jorem encontró al trío en la taberna, ya a mitad de su cerveza. Intentó razonar con ellos, explicándoles que ese lobo no había hecho daño a ningún ganado ni a ningún humano, que tal vez era una bendición en lugar de una amenaza. Los hombres se burlaron, endurecidos por sus propias convicciones. Uno escupió en el suelo, replicando que el lobo gigante era un capricho de la naturaleza, destinado a convertirse en un monstruo si no se le detenía. Otro afirmó que era solo cuestión de tiempo que el lobo atacara. Las palabras de Jorem cayeron en saco roto. Al no conseguirlo, Jorem regresó a casa con Marta con malas noticias. «No quieren escuchar», admitió con los hombros caídos. «Se van al amanecer a poner trampas, luego peinarán el bosque con rifles». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. El bebé se agitó ante la repentina tensión en la voz de su madre. Mientras la pareja deliberaba, surgió un plan único, desesperado y lleno de riesgos. Si no podían detener a los cazadores en la ciudad, tal vez pudieran interceptar al lobo ellos mismos, alejándolo del territorio habitual. Pero, ¿cómo? El lobo solía acechar a distancia, nunca se acercaba a menos que fuera para entregar al niño todas esas noches atrás. El tiempo era corto. El amanecer se acercaba y los cazadores pronto estarían en movimiento. Marta insistió en ir al borde del bosque, con la esperanza de colocar algo, comida, tal vez, que pudiera indicar al lobo que se mantuviera alejado. Jorem temía por su seguridad, pero decidió acompañarla, dejando a Adeline al cuidado de un vecino de confianza que no sabía nada del papel del lobo. Se aventuraron bajo un cielo salpicado de estrellas, con el bebé a salvo en brazos de otra persona. Junto a un pino nudoso cerca del huerto, esparcieron carne fresca, con la esperanza de que el lobo viniera, curioso.
Marta llamó suavemente al aire de la noche, aunque sabía que el lobo no reconocía el lenguaje humano. «Por favor, mantente alejado, escóndete», susurró con lágrimas en los ojos. Jorem montaba guardia, rifle en mano, no para hacer daño al lobo, sino para ahuyentar a los cazadores si se topaban con esta reunión secreta. La nieve caía suavemente, cubriendo el huerto silencioso. Los minutos pasaban sin señales de la criatura que una vez les había traído un bebé. Las súplicas de Marta se volvían frenéticas en sus propios oídos, el aliento formando nubes en el frío. Era la vigilancia del lobo tan inquebrantable que no se acercaría a los humanos, ni siquiera para advertirles. En ese mismo momento, en lo más profundo del bosque, el lobo gigante merodeaba cerca de la guarida que una vez llamó hogar. Sintió tensión en el aire, un cambio que despertó sus instintos. Algo peligroso acechaba. Sin embargo, a pesar de su habilidad, el problema podría provenir de un ángulo que no podía predecir. Un grupo de hombres decididos y hambrientos de matar. Y cuando el amanecer iluminó el horizonte, se preparó el escenario para una colisión que pondría a prueba todos los lazos formados en esa tierra helada. El primer resplandor del amanecer reveló 4 figuras saliendo de Rowan's Bluff, 3 cazadores liderados por un hombre fibroso llamado Olan y un observador silencioso siguiéndolos. Ese observador, con la capucha bajada, había oído las frenéticas súplicas de Marta en el huerto. Ni los cazadores ni el espectador se percataron el uno del otro en la tenue luz de la mañana. Sus caminos separados a través de los pinos helados prepararon el escenario para la calamidad. Más adentro, en el bosque, el lobo gigante deambulaba inquieto. Algún sentido primario le advertía que el peligro acechaba. Días antes, había percibido el olor de varios humanos en el bosque, sus aromas frescos y persistentes. Ahora, el aire fresco sabía a conflicto inminente y sus instintos se encendieron. Pensó en el bebé, a salvo, presumiblemente, en el calor del cuidado humano. Quizás el niño ya no lo necesitaba. Aún así, un lazo invisible lo atrajo cerca de las afueras del pueblo, como asegurándose de que ella permaneciera a salvo. Muy lejos, cerca del huerto, Marta y Jorem estaban de pie, con los pies entumecidos, escudriñando los pinos en busca de cualquier señal de movimiento. Llevaban allí desde antes del amanecer, dejando un montón de carne fresca cerca del viejo tronco de pino, llamando suavemente en la penumbra. Pero el lobo no se había mostrado. Justo cuando Jorem estaba a punto de sugerir que regresaran a casa, el leve crujido de una rama lo puso tenso. De detrás de la valla del huerto surgió una figura, encapuchada, temblando levemente, con el rostro medio oculto por las sombras. El corazón de Marta dio un vuelco, temiendo que fuera un cazador. Pero cuando el desconocido se acercó, se quitó la capucha para revelar un rostro pálido y ojos ansiosos. No era uno de los hombres de Olan. Levantó las manos vacías en un gesto de paz. «No os alarméis», susurró. «Me llamo Cyril. Anoche escuché por casualidad vuestro plan en la taberna sobre avisar al lobo». Su mirada se desplazó rápidamente. «Tampoco puedo dejar que lo maten». Marta intercambió una mirada con Jorem, sin saber si confiar en este recién llegado, pero algo en el tono serio de Cyril los apaciguó. Exhaló, con alivio en su rostro por no haber sido ahuyentado. «He visto a ese lobo antes», admitió. «Hace meses. Vagaba por el huerto de mi padre. Nunca hizo daño a nadie. Incluso le dejé restos de comida, y ni una sola vez gruñó o mostró amenaza. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la banda de Olan lo caza». Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Marta. Quizás tenían un aliado después de todo. «Estamos tratando de advertirle», dijo ella, con la voz temblorosa. «Él salvó a un bebé, nuestro bebé ahora, y tenemos una deuda con él». Cyril asintió con fervor. «Ayudaré si puedo». Olan se fue de la ciudad al amanecer con otros 2, Tobías y Bren. Tienen rifles, trampas. Planean empezar cerca de la cresta superior, junto al barranco de los pinos. Eso podría atraer al lobo hacia aquí o acorralarlo. Jorem apretó la mandíbula.
Entonces tenemos que interceptar al lobo primero, empujarlo más adentro del bosque, lejos de ellos. Marta se apretó la capa con más fuerza. ¿Pero cómo? No ha respondido a nuestras llamadas ni ha venido a por la comida. Cyril vaciló, mirando la carne esparcida. Quizá tengamos que adentrarnos nosotros mismos, arriesgándonos a encontrarlo antes que los cazadores. Un viento helado agitaba las ramas desnudas del huerto. Marta intercambió una mirada de miedo con Jorem. «Es peligroso, pero si no lo intentamos, lo matarán», susurró. Decididos a actuar, reunieron apresuradamente provisiones, una linterna, algo de cuerda, una pequeña bolsa con las sobras de carne. Siguieron a Cyril hacia el este, hacia los espesos pinos, con el corazón latiendo con temor. Detrás de ellos, el huerto estaba desierto. Su único signo de presencia eran las huellas en la nieve fresca. Mientras tanto, el trío de Olan navegaba desde el lado opuesto del bosque. Rastreadores experimentados buscaban señales de grandes huellas, ramas rotas o cualquier indicio de movimiento. Hablaban poco, concentrados en la presa. Tobías, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, murmuró sobre el tamaño del lobo. «Una sola bala podría no derribarlo», dijo con tristeza, dando palmaditas a las trampas que llevaban. Cuanto más penetraban, más se cerraban los pinos a su alrededor, amortiguando cada paso. Olan hizo un gesto para que guardaran silencio, deteniéndolos cerca de un pequeño claro. Señaló el suelo. Unas leves hendiduras, muy espaciadas, que conducían a lo más profundo de un bosque. «Huellas», susurró. «Esa es nuestra bestia». La tensión crepitaba en el aire. Los cazadores avanzaban con cautela, con las armas levantadas. Si el lobo estaba cerca, estarían preparados. Mientras tanto, Marta, Jorem y Cyril avanzaban penosamente entre los ventisqueros, llamando suavemente: «Lobo, no te haremos daño». Sus voces, apagadas pero urgentes, se desparramaban entre los pinos. Un silencio respondió, roto solo por el susurro del viento. Entonces, un leve movimiento detrás de un tronco grueso, una silueta que hizo jadear a Marta. Ella agarró el brazo de Jorem, señalando. Una forma masiva se alejó sigilosamente, con ojos dorados brillando en la fugaz luz del sol. El lobo los reconoció. El olor de Jorem, el recuerdo del huerto. Dudó, con las orejas moviéndose alarmadas ante el trío humano. Cyril levantó una mano tranquilizadora. «No queremos hacer daño», dijo suavemente, pero el lobo se movió sobre sus poderosas patas, la ansiedad arremolinándose en esos ojos agudos. Quizás sintió a los otros hombres, armados, acechando en alguna parte. O tal vez simplemente temió el repentino acercamiento de los humanos. Con la sangre latiéndoles en los oídos, los tres humanos sabían que cada segundo contaba. Si los cazadores se acercaban, el destino del lobo estaba sellado. En ese momento de quietud, los humanos y la bestia mirándose fijamente, surgió una chispa de frágil entendimiento. ¿Confiaría el lobo en ellos lo suficiente como para huir de la muerte inminente? ¿O era ya demasiado tarde para huir, con los rifles de los cazadores cargados y apuntando, tendiendo la red que pondría a prueba toda lealtad forjada en el silencio del bosque invernal? El lobo gigante olfateó el aire, girando las orejas. Marta podía sentir su recelo como una fuerza tangible, a punto entre la lucha y la huida. Ella y Jorem estaban uno al lado del otro, con el corazón latiendo, tratando de transmitir tranquilidad a través de tonos suaves y movimientos lentos. Cyril permanecía unos pasos atrás, con los nervios tensos. La nieve bajo sus pies parecía amplificar cada susurro de la ropa, cada respiración inestable. De repente, la cabeza del lobo se movió bruscamente hacia un lado. Percibió algo más profundo en el bosque. El miedo o la alarma brillaron en sus ojos dorados. Marta siguió su mirada, viendo solo grupos de densos pinos y copos de nieve arremolinados, pero el endurecimiento de la postura del lobo le advirtió lo suficiente. «Deben de ser los cazadores», murmuró Jorem con voz tensa. «Están cerca». Tragó saliva y avanzó con cuidado, con los brazos en alto en un gesto que era mitad súplica, mitad orden.
«Lobo, tienes que irte», susurró, aunque dudaba de que la criatura entendiera sus palabras. «Te matarán. Por favor, vete». Cyril parecía dispuesto a retroceder, consciente de que cualquier movimiento repentino podría asustar a la bestia o llamar la atención de los perseguidores ocultos. La mirada del lobo se dirigió a Marta, luego a Jorem, tal vez reconociéndolos por el olor, los que cuidaban del bebé. Ese recuerdo podría haber despertado una leve confianza, pero la tensión en su postura nunca disminuyó. En ese momento, un lejano crujido resonó entre los árboles, como una ramita que se rompía, o tal vez el leve chasquido de un rifle que se preparaba. El lobo se erizó. Los humanos también lo sintieron. El peligro ya no era una amenaza abstracta. Jorem y Cyril intercambiaron una mirada de pánico creciente. En cualquier momento, los cazadores podrían surgir de detrás de un tronco, con balas rasgando el aire silencioso. «Vamos». Marta volvió a instar al lobo con voz temblorosa. Agitó los brazos hacia los recovecos más profundos del bosque. Si corría ahora, podría escapar del círculo de trampas. Su cuerpo temblaba de miedo ante lo que podría suceder si él dudaba. El lobo dejó escapar un gruñido bajo, no de agresión, sino de feroz advertencia. Con las orejas pegadas, se agachó, escudriñando los árboles en busca del enemigo invisible. Era como si estuviera debatiéndose entre huir o mantenerse firme en un territorio que había recorrido sin ser desafiado, hasta ahora. Un nuevo sonido se abrió paso, más agudo y cercano. Pasos que crujían en la nieve. El grupo de Olan se estaba acercando. A Marta se le quedó el aliento en la garganta. El tiempo para persuadir se había reducido a segundos. Dio un paso tembloroso hacia el lobo, ignorando la advertencia susurrada de Jorem. «Confía en nosotros», logró decir con voz temblorosa. «Nos diste al bebé. Déjanos salvarte ahora». En un movimiento rápido, el lobo giró y saltó no hacia el interior del bosque, sino en diagonal, pasando por delante del grupo y rodeándolos. Se movía con una velocidad asombrosa para una criatura tan grande. Marta jadeó, mezcla de alivio y temor. Había elegido huir, pero ¿era demasiado tarde? «¡Tras él!», gritó una voz desde los árboles. «Olan, sin duda». Le siguieron otros dos gritos y la maleza estalló en conmoción. Los tres cazadores aparecieron de repente, con los rifles relucientes. Cyril gritó agachándose mientras pasaban a toda velocidad, con los ojos iluminados por una determinación depredadora. Casi chocan con Marta y Jorem, pero los hicieron a un lado. «¡Alto!», gritó Jorem, intentando bloquearles el paso. Uno de los cazadores lo apartó bruscamente. Marta retrocedió tambaleándose y cayó en la nieve. El pánico se apoderó de ella al ver a los hombres correr tras la fugaz silueta del lobo con los cañones de los rifles levantados. Cyril se apresuró a ayudar a Marta a ponerse de pie, con el corazón latiendo al unísono. «No podemos dejar que...», jadeó ella. Jorem se lanzó hacia adelante, con la mente acelerada. Tal vez si pudieran interceptar de nuevo, o causar una distracción, pero los cazadores ya se estaban desplegando. Un solo disparo resonó entre los pinos. Marta gritó, con el corazón en un puño ante el estruendo de una posible tragedia. El salvador de Adeline, la bestia que una vez desafió la dureza de la naturaleza para proteger a un niño humano, ahora se enfrentaba a la muerte bajo las armas de los hombres. El lobo, al oír el silbido de la bala, zigzagueó entre los árboles cargados de nieve, con el aliento humeante. Era grande pero ágil, zigzagueando entre los troncos. Otro disparo rompió ramas por encima de su cabeza. El miedo le sacudía los huesos. Aún así, se negó a hundirse en un pánico ciego. Algo le impulsaba a sobrevivir, no solo por él mismo, sino por el vínculo silencioso que había formado. Marta y Jorem los seguían, frenéticos. Cyril empuñaba una espada corta, inútil contra los rifles, pero el miedo lo espoleaba. Tenían que hacer algo para interrumpir la letal concentración de los cazadores. Tal vez, si hacían suficiente ruido, el lobo podría desaparecer en lo más profundo del bosque. Pero el terreno favorecía la astucia sobre el caos. Sonó un tercer disparo, acompañado de un grito triunfante. A Jorem se le heló la sangre.
Habían dado al lobo. Luchó para abrirse paso a través de la espesura, ignorando las ramas que le arañaban la cara, hasta que vislumbró a Olan agazapado detrás de un tronco cubierto de nieve, con el rifle apuntando. Olan apuntó con cuidado, con los labios curvados, en una expresión salvaje. Y justo más allá de su línea de fuego, la enorme figura del lobo se detuvo cerca de una caída de árboles, jadeando. En esa fracción de segundo, Marta irrumpió en el claro con un grito desgarrador y desesperado. Se arrojó entre Olan y el lobo, con los brazos abiertos. ¡No!, gritó con voz quebrada. Jorem, Cyril y los demás cazadores chocaron confundidos. El lobo se quedó inmóvil al ver a la mujer erguida como un escudo. El dedo de Olan apretó el gatillo, con un conflicto furioso en sus ojos. ¿Debería disparar a través de una barrera humana? Todos los miedos y esperanzas de Rowan's Bluff se condensaron en ese único latido. ¿Atravesaría la siguiente bala a una madre heroica o triunfaría la piedad sobre el miedo que había perseguido este bosque durante años? El propio bosque parecía contener la respiración, esperando a ver si un solo grito de compasión podía detener el impulso letal de las armas de los hombres. Se hizo un silencio tenso, roto solo por la respiración entrecortada de los cazadores y el gruñido sordo que brotaba de la garganta del lobo gigante. Marta se mantuvo firme frente al rifle de Olan, con el corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba todos los demás sonidos. La blancura de la nieve magnificaba la escena con una claridad absoluta. El cañón del rifle relucía. El lobo estaba agazapado, con los ojos fijos en los humanos que lo amenazaban, y los temblorosos brazos de Marta se alzaban en una súplica de piedad. «¡Muévete!», siseó Olan, con gotas de sudor rodando por su sien a pesar del frío. Intentó inclinar el arma hacia Marta, pero ella dio un paso desafiante, manteniendo su postura de escudo. «No», consiguió decir, con la voz tensa por el miedo pero inquebrantable. «No es un monstruo. No tienes ni idea. Salvó a un niño». Jorem y Cyril llegaron al borde del claro. Jorem contuvo la respiración al ver a su esposa bloqueando el disparo de Olan. Un paso en falso, y la bala destinada al lobo podría alcanzarla. Cyril, con los ojos muy abiertos de horror, blandió inútilmente su espada corta, sin saber cómo intervenir. Un segundo cazador, Bren, comenzó a dar vueltas para tener un tiro más claro, pero Jorem se lanzó para interceptarlo, agarrando el rifle de Bren. Forcejearon en la nieve con maldiciones de por medio. El lobo, atrapado entre trampas mortales y hombres armados, enseñó los dientes, sin saber si luchar o huir. Sus instintos le gritaban que esos humanos eran una amenaza, pero la presencia de Marta le hizo dudar. Ella siempre había desprendido un aroma de calma, que le recordaba al bebé al que una vez protegió. Ahora, su postura le decía que estaba arriesgando su propia vida para mantenerlo a salvo. «¡Estás loco!», espetó Olan, intentando moverse hacia un lado. «Esa cosa nos hará pedazos en cuanto tenga la oportunidad». Marta negó con vehemencia, con lágrimas amenazando con derramarse. Tuvo esa oportunidad 100 veces. Si hubiera querido matar, ya lo habría hecho. Sus ojos se dirigieron al lobo, recordando cómo les llevó suavemente a Adeline, cómo vigiló el granero desde la distancia. En el fondo, el tercer cazador, Tobías, apuntaba con su rifle desde un ángulo diferente, ignorando los furiosos intentos de Jorem por detener a Bren. Cyril se lanzó a la línea de visión de Tobías, con el brazo en alto, pero Tobías lo apartó con un codazo seco. El conflicto amenazaba con convertirse en un caos. Al ver a Tobías apuntar con el arma, Marta entró en pánico. Se abalanzó hacia adelante, apartando el rifle de Olan y corriendo hacia el lobo. «¡Corre!», le gritó a la bestia, con la voz quebrada. «¡Por favor, vete!». El lobo la miró de reojo. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos, antes de alejarse del tronco con un poderoso salto. Se deslizó entre dos pinos, pero un disparo de rifle partió el aire. La nieve estalló cerca de sus cuartos traseros, haciéndolo derrapar. Emitió un gruñido de dolor o miedo, pero siguió avanzando. Olan maldijo, apartando a Marta de un empujón.
Jorem se lanzó para atraparla antes de que cayera al suelo. Los dos cazadores salieron en persecución del lobo, con los rifles en la mano. Cyril corrió para ayudar a Marta a ponerse de pie, con los ojos llenos de pavor. ¿Está herido?, preguntó, con voz temblorosa. La respiración de Marta era entrecortada. No, no estoy segura. Tropezó. Las lágrimas le nublaban la vista. Se apartó de Jorem y siguió a los cazadores tambaleándose. No podía dejar que acabaran con esto, no después de todo. La persecución se abrió paso a través del bosque, la nieve arremolinándose en ráfagas alrededor de la estampida de cuerpos. El lobo se movía con velocidad desesperada, pero la tenue mancha roja en la nieve detrás de él indicaba una herida superficial. Cada pocos pasos cojeaba, dejando tras de sí gotas escarlatas. Olan y Bren siguieron adelante, alimentados por la adrenalina. Tobías los seguía, recargando. Olían el final de la leyenda del lobo gigante, seguros de que lo tenían acorralado. Pero el lobo, aunque herido, se negaba a caer. Se desvió del camino, saltando por una cresta precaria que daba a un arroyo helado. Olan y Bren aminoraron la marcha, escudriñando el borde de la cresta, conscientes de una posible caída. Tobías dio un amplio rodeo para flanquear al lobo. Marta, Jorem y Cyril se quedaron atrás, con el corazón latiendo con fuerza, escudriñando las copas de los árboles en busca de atisbos de aquella figura descomunal. De repente, se oyó un aullido. Tobías perdió el equilibrio en una roca resbaladiza y cayó por la pendiente helada con un grito de sorpresa. El lobo, encaramado en una cornisa más arriba, gruñó ante la caótica escena que se desarrollaba abajo. Olan, ignorando a su compañero caído, levantó su rifle para disparar a bocajarro al lobo por el costado. La nieve golpeaba su rostro, pero se fijó en su objetivo. ¡No!, gritó Marta desde detrás de un grupo de pinos. Ella y Jorem lucharon por alcanzarlo, pero la ventaja de los cazadores les dio unos segundos para apretar el gatillo. En ese momento, el lobo giró erizado. Una furia primitiva iluminó su mirada. Mostró los colmillos en una última resistencia. Herido, acorralado, pero inquebrantable, Olan apretó el gatillo. El rugido del rifle sacudió toda la cresta y el eco de ese disparo se propagó por cada cañada oculta. Durante un latido insoportable, todo movimiento cesó. La bala silbó a través del aire fresco. Y en ese instante suspendido, el destino del lobo gigante, el mito que una vez acunó a un bebé humano, se balanceaba en el filo de una navaja entre la vida y la leyenda trágica. El trueno del rifle se dispersó en el aire gélido. En lo alto de la cresta, Olan jadeó bajando su arma en una mezcla de asombro y horror. El lobo, enorme y herido, estaba al borde de la cornisa cuando la bala pasó a su lado, sin alcanzar su objetivo por poco. Una nueva salpicadura de sangre manchaba la nieve cerca de la pata trasera del lobo, lo que sugería que el disparo lo había rozado de nuevo o había agravado una herida anterior. Un grito ahogado escapó de la garganta de Marta. Ella y Jorem, junto con Cyril, llegaron al lugar para ver a Olan levantando su rifle una vez más. El lobo, jadeando con fuerza, miraba a los humanos. Una confusión agonizante brillaba en sus ojos dorados. Había intentado huir, y aún así lo perseguían, implacables. ¡Alto!, gritó Marta, cuya voz resonó en las lisas paredes de hielo. Su corazón latía con fuerza al ver a la bestia tan cerca de un precipicio que la caída podría ser fatal. Ella se apresuró hacia adelante, pero Jorem la agarró del brazo, evitando que se cayera por el mismo saliente. Abajo, Tobías gimió, cuidando un tobillo torcido por su caída. Bren se detuvo resbalando junto a Olan, jadeando. «Ahora está acorralado», escupió Bren, apuntando con su arma. «Acaba con él». La sed de sangre los impulsaba, tal vez el miedo o la emoción de una monstruosa muerte que se rumoreaba. Cyril se precipitó hacia adelante, desesperado. «¿Has perdido la cabeza? No es una amenaza para el pueblo. Salvó la vida de un niño». Su voz se quebró cuando se interpuso entre los hombres armados y el lobo. Olan frunció el ceño, furioso por tal interferencia.
Antes de que pudiera apartar a Cyril, Marta encontró el valor para hablar de nuevo, con lágrimas en las mejillas. ¿No lo veis? Si lo matáis ahora, dijo, con la voz temblando de emoción. Asesináis a la misma criatura que salvó a Adeline. Si somos mejores que las bestias, podemos mostrar misericordia. Jorem, con los ojos fijos en el rifle de Olan, añadió con voz ronca. Podría habernos atacado en cualquier momento, pero decidió no hacerlo. Los cazadores dudaron, en conflicto. Nunca se habían enfrentado a pruebas de que un lobo de este tamaño pudiera actuar con benevolencia. Sin embargo, era innegable que un bebé abandonado vivía solo gracias a la improbable bondad de esta bestia. La nieve silbaba a su alrededor, arremolinándose como espíritus inquietos a la espera del veredicto final. Arriba, el lobo jadeaba, con la pata delantera temblando bajo su peso. La sangre goteaba sobre la cornisa, dejando salpicaduras oscuras en la nieve blanca. A pesar de su dolor, dejó escapar un rugido bajo, en parte desafío, en parte advertencia. La cornisa debajo de él se agrietó de forma ominosa, una delgada fisura en la roca cargada de hielo. Un paso en falso y el lobo se hundiría. Los ojos de Bren se dirigieron a Olan esperando una señal. La expresión de Olan se contorsionó, con la victoria y la duda en conflicto. Volvió a levantar el rifle, pero su agarre tembló. Quizás vio que la postura orgullosa del lobo era más un desamor exhausto que un desafío, o tal vez las súplicas de Marta habían roto su endurecido corazón. El tiempo se ralentizó hasta el silencio de un latido. La mirada ámbar del lobo pasó de los hombres a Marta, como si recordara su rostro del huerto. Entonces resonó un único y ensordecedor crujido. La cornisa cedió. El lobo se tambaleó hacia atrás, con las patas traseras resbalando sobre la roca desmoronada. Un suspiro colectivo se elevó de los observadores. Con un último forcejeo, la bestia intentó recuperar el equilibrio. Olan, superando por reflejo cualquier plan de disparo, extendió una mano como si pudiera detener de alguna manera la caída de la bestia, pero estaba demasiado lejos. Las garras del lobo arañaron el hielo derrumbado, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¡Lobo!», gritó Marta, impotente. En un instante sin aliento, la cornisa se hizo añicos. La nieve y las rocas cayeron en cascada al barranco y el lobo se precipitó, mitad saltando, mitad lanzándose por la pendiente. Un remolino blanco lo envolvió como un sudario. Olan y Bren se lanzaron hacia adelante, casi cayéndose ellos mismos. Jorem agarró la capa de Marta cuando ella trató de acercarse. Todo lo que pudieron hacer fue observar con horror cómo el lobo gigante desaparecía en una nube de nieve arremolinada. «¡No!», jadeó Cyril, tambaleándose hasta el borde de la cresta. Miró hacia abajo, hacia la niebla de ventisqueros movedizos. El barranco se abría, una caída irregular de al menos 6 metros, bordeada de rocas cubiertas de hielo. El rugido del viento enmascaraba cualquier sonido que el lobo pudiera haber hecho al impactar. Descendió un profundo silencio. Incluso Olan, que aún sostenía su rifle, parecía afectado. Se quedaron de pie, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si la bestia había muerto en las rocas o si alguna caída más profunda se lo había tragado entero. Marta se desplomó de rodillas, sollozando. Nunca había imaginado este giro final. Un trágico accidente, en lugar de una bala, podría haber sellado el destino del lobo. Casi esperaba verlo saltar de nuevo, intacto, tan imparable como el mito que una vez temieron. Pero no se oyó ningún sonido desde abajo. Jorem se arrodilló junto a ella, con los brazos alrededor de sus hombros. Se ha ido», susurró, con la voz entrecortada por el dolor. Los cazadores intercambiaron miradas inciertas, con una mezcla de conmoción y culpa, como si su persecución hubiera provocado esta caída fatal. Incluso la nieve arremolinada parecía llorar, con el aullido del viento haciéndose eco de un lamento lejano. Y así la criatura a la que una vez llamaron monstruosa, la que mostró más piedad que los hombres que la cazaban, desapareció bajo la avalancha de hielo y piedras rotas. Un silencio de fatalidad pesó sobre ellos, forjando un testimonio silencioso del costo del miedo
y la frágil línea entre el hombre y la bestia. Para Marta, Jorem y Cyril, y para Adeline, la niña rescatada, este momento dejaría una cicatriz en Rowan's Bluff para siempre, exigiéndoles que llevaran el recuerdo del lobo y el vínculo que forjó con la humanidad, un vínculo puesto a prueba por la crueldad, sellado por el amor y finalmente terminado por el capricho más duro del destino. 2 días después de que el lobo cayera al barranco, los aldeanos se reunieron en grupos sombríos cerca del borde de Rowan's Bluff. Se había corrido la voz de que el lobo gigante, temido y venerado durante años, probablemente estaba muerto, con su cuerpo perdido entre las rocas heladas. Unos cuantos cazadores se aventuraron a bajar a buscarlo, pero el terreno roto y los escombros de la avalancha hicieron casi imposible encontrar restos. Algunos decían que el espíritu del lobo rondaría el bosque, velando para siempre por la cría que salvó. Marta y Jorem, con el corazón encogido, abrazaron a la pequeña Adeline. No podían quitarse de la cabeza la culpa de que, si no fuera por sus advertencias, los cazadores podrían no haber perseguido a la bestia tan implacablemente. Cyril, que había intentado intervenir, compartía su dolor. En silencio, juró recordar a Rowan's Bluff la última bondad del lobo, una criatura monstruosa según los rumores, pero un gentil guardián en los hechos. Un silencio se apoderó de la comunidad. Nadie sabía muy bien cómo conciliar las leyendas del lobo gigante salvaje con la realidad de una criatura que había protegido a un niño. Algunos insistían en que debía haber tenido un capricho momentáneo, que seguía siendo una amenaza. Otros, envalentonados por el relato de Marta, creían que el lobo albergaba una rara capacidad de misericordia. Pero con la desaparición del lobo, el debate parecía vacío. Una tarde, la anciana Mira convocó una reunión en el escaso ayuntamiento del pueblo. Los habitantes del pueblo se apiñaron en la sala llena de corrientes de aire, inclinándose hacia adelante mientras Mira hablaba con tranquila autoridad. «Hemos perdido algo precioso», dijo, con la voz entrecortada. «Una criatura más allá de la comprensión, una bestia salvaje, tal vez, pero que de alguna manera salvó una vida que ahora apreciamos». Señaló a Marta, que estaba de pie, temblando, en la parte de atrás, con Adeline en brazos. Una ola de tristeza recorrió a los espectadores al recordar cómo había llegado la niña a Rowan's Bluff. Mayra continuó: «Que esto sea una lección. Lo que tememos puede que no siempre sea malo, y lo que condenamos puede que tenga un corazón que no vemos». Los aldeanos murmuraron en tenue acuerdo. Afuera, la nieve se arremolinaba suavemente, como si el propio bosque ofreciera un lamento silencioso. Esa noche, la gente encendió pequeñas linternas en la puerta de sus casas, algunos en memoria del lobo perdido, otros sin saber muy bien por qué se sentían obligados. Marta y Jorem colocaron una linterna cerca de su granero. Adeline se acurrucó cerca. Cyril se unió a ellos, colocando una simple rama de pino a su lado, un símbolo del dominio del lobo. Pasaron los días, luego las semanas. Adeline continuó creciendo con ojos brillantes y robusta. Gateaba por el suelo del granero, riéndose de las cabras, agarrándose a las faldas de Marta con alegre abandono. Los aldeanos llegaron a aceptarla como parte de la comunidad, una huérfana criada por una pareja amable. Unos pocos mantuvieron la vieja sospecha, pero la mayoría reconoció la extraña bendición que llevaba, el vínculo de un protector bestial. Con el tiempo, la historia de cómo sobrevivió en la naturaleza, aunque silenciosa, se convirtió en un punto de asombro silencioso. Mientras tanto, el bosque parecía más tranquilo sin la presencia del lobo gigante. Los cazadores que regresaban de los pinos no informaron de más avistamientos o huellas. Poco a poco, la tensión entre el hombre y la bestia se desvaneció en el recuerdo. Algunos insistían en que el lobo aún vagaba, escondido entre picos más profundos, lamiendo heridas. Otros creían que había perecido en ese barranco. Sin embargo, en el silencio de ciertas noches de luna, si el viento soplaba en la dirección adecuada, algunos afirmaban haber oído un aullido lejano, largo y lúgubre, como el de un vigilante que llamaba desde el más allá. Marta y Jorem nunca lo olvidaron. Cada mañana,
salían y echaban un vistazo a las crestas de los pinos, como si esperaran ver ojos dorados observándolos. Al anochecer, mientras Adeline arrullaba en su cuna, Marta susurraba un agradecimiento al lobo que le dio a la niña su primer sabor de calidez. A veces, imaginaba una silueta colosal que se movía entre troncos nevados, todavía vigilando desde los bordes de la luz y la sombra. Sea cual sea la verdad, Rowan's Bluff continuó, moldeado por una leyenda en la que un gigante salvaje hizo lo inimaginable, criar a una niña humana cuando toda razón decía que debería haberla devorado. Y aunque el final del lobo parecía trágico, su recuerdo encendió una pequeña chispa de comprensión, que la línea entre el hombre y la bestia, la misericordia y el miedo, podría ser mucho más delgada de lo que se imaginaban. Si esta historia de compasión y segundas oportunidades le ha llegado, comparta este vídeo y suscríbase a nuestro canal. ¿Alguna vez ha visto a un animal mostrar una bondad inesperada? Deje un comentario a continuación. Nos encantaría conocer su historia.